Ahora la selección de Marcelo Bielsa, la selección uruguaya, le toca ir a uno de los estadios donde por lo general pierde, que es Quito, Ecuador. Equipo complicado. En el video de hoy vamos a hablar de lo que hizo Marcelo Bielsa en el último movimiento de fútbol con un cambio que nos sorprende a todos, pero además vamos a analizar Ecuador, cómo llega, en qué condiciones, quién es el entrenador, cuál es la metodología que está siguiendo adelante con esta selección, qué cambios están enfrentando, qué virtudes, pero también qué defectos tiene esta selección ecuatoriana y cómo el equipo que puede plantear Bielsa el martes puede lastimar a esta selección ecuatoriana. Todo eso mezcladito en este video para ustedes, con una previa interesante sobre este Ecuador-Uruguay de fecha 2 de eliminatorias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Alex, bienvenidos a un nuevo video para el canal. No hicimos nada con el Uruguay-Chile, pero vamos a hacerlo con el Uruguay-Ecuador. Y además, cuando finalice la fecha FIFA, vamos a hablar de estas dos fechas de eliminatorias, de un poquito de todas las selecciones, pero sobre todo hacer un balance general de los primeros 180 minutos de eliminatorias de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay, las cosas que logró, que consiguió, donde erró, donde Uruguay tuvo falencias, en fin, un montón de cosas, pero que serán cuestión del final del partido de Ecuador-Uruguay. Centrándonos en el duelo en sí, vamos a hablar de nuestro rival primero, de Ecuador. Primero lo que tenemos que entender es que tiene un entrenador nuevo que es Félix Sánchez. Félix Sánchez, español, viene de ascendencia de la Masía. Es un entrenador con una gran influencia guardiolista encima, que hizo inferiores, trabajó en inferiores de Barcelona, que pasó a la Aspir Academy, sí, la Academia Aspir, muy famosa y reputada ya, Academia Catarí. En una academia que tiene como fin fortalecer y hacer crecer el deporte de Qatar, trayendo profesionales de distintos lugares del mundo en un montón de disciplinas para tener un centro de elite. Reclutan hasta deportistas de otras nacionalidades para nacionalizarlos y que compitan con ellos. Sí, lo ha hecho sobre todo en el atletismo y demás. Y bueno, en el caso del fútbol, el encargado de eso era nuestro entrenador del rival de la próxima fecha de eliminatorias, Félix Sánchez. Además, se ha declarado obviamente muy fan del fútbol de Guardiola, obviamente la influencia de Barcelona está en todo, y se cruza con un país que tiene por detrás la influencia de uno de los proyectos de fútbol sudamericano más exitoso y más interesantes de todos, de los últimos tal vez 20 o 30 años, que es Independiente del Valle. Un club que tiene escuelas a lo largo y ancho de Ecuador y que recluta jugadores desde muy temprana edad para probarlos, para testearlos, para que jueguen al fútbol, para que se diviertan, pero que además puedan nutrir tanto las divisiones inferiores del club. De hecho, han sido finalistas y han ganado una Libertadores Sub-20, y que nutran también las selecciones juveniles de Ecuador y demás para llegar en ese proceso al primer equipo de Independiente del Valle y a su vez también a la selección ecuatoriana. 7 de los 14 jugadores que entraron el otro día en el partido en el Monumental, ¿sí?, pasaron por Independiente del Valle, lo cual es un montón. Y si vamos a las inferiores, a las selecciones sub-20 y sub-17, vamos a encontrar cada vez más influencia de este club que marca el camino del desarrollo del fútbol ecuatoriano. Entonces, Ecuador, ¿qué tiene en sus manos? Un entrenador que viene de hacer un proceso similar con una academia y demás en el fútbol catarí, y que además trabajó en los procesos de formación del fútbol de Barcelona, con un país que está siendo llevado adelante en parte por un club que trabaja de una manera bastante similar. La mezcla puede ser recontra interesante y obviamente puede dar grandes resultados. Así que en ese sentido se cruzan dos cosas que son muy coherentes y que funcionan o deberían funcionar de muy buena manera. ¿Qué tenemos que hablar de esta selección ecuatoriana? Sobre todo del primer partido, se paró con línea de 3. También me sorprendió un montón, pensé que se iba a parar con línea de 4, pero entiendo que intentó limitar un poco al rival en ese sentido. Igual la idea es muy clara. La idea de este equipo es soltar a los carrileros, tratar de que generen distintas superioridades numéricas a nivel ofensivo, ¿sí? Sobre todo en el caso de Parvis Estupiñán. Me sorprendió de la falta de Preciado por el otro lateral. Jugó Andrés Hurtado, pero aún así los dos, les voy a estar mostrando seguro el mapa de calor de contacto de balón de cada uno, fueron muy profundos y se plantaron casi en mitad de cancha, casi a la altura de Moisés Caicedo, de Carlos Grueso y de José Cifuentes, que fueron los volantes centrales. En ese sentido,
tanto Torres como Arboleda como Pacho, que eran los tres centrales, daban ese pasito adelante para juntar líneas y sobre todo defender bastante lejos de su arco cada vez que pudieron hacerlo. Contra Argentina igual les costó hacer eso por el fútbol propio de Argentina, que se impuso e impuso condiciones en casi todos los momentos del partido. Aún así, ¿qué podemos hablar? ¿En qué condiciones vamos a hablar del fútbol de este Ecuador en realidad? De cómo genera peligro y de cómo va hacia adelante. En realidad es muy simple. El fútbol de Ecuador es muy similar a lo que venían haciendo ya antes con Alfaro. Son transiciones rápidas, es robar la pelota y salir muy rápido, hay mucha velocidad y mucha precisión en los pases, lo cual ha ido ganando durante el tiempo con mejores jugadores, donde Moisés Caicedo para eso es clave, es el líder de las transiciones en el equipo, tanto porque es el que marca la presión, como porque es el que lanza sobre todo a los jugadores de banda. Obviamente los carrileros llegan al tercio final, eso lo hacen con bastante naturalidad y lo hacen de manera muy rápida. Cuando se anima también tienen la capacidad de presionar y presionan muy bien, sobre todo con un Ener Valencia, que es un tipo que está siendo top a nivel sudamericano en la Copa Libertadores, lo vemos sacando grandes diferencias a nivel juego y que en realidad tiene mucha movilidad. Y el otro delantero que lo acompaña, surgido sin Independiente del Valle, o al menos que haya pasado por ahí, que es Gonzalo Plata, que también muy rápido y muy veloz. Entonces la velocidad es como el leitmotiv de este equipo ecuatoriano. Por lo tanto, lo que podemos ver este martes es un duelo de equipos que corran muy bien la cancha, como lo hizo Uruguay el otro día, que corrió de manera fenomenal la cancha. Bueno, eso lo podemos ver en el próximo encuentro. En ese sentido, la realidad es que lo que podemos al menos analizar desde el punto de vista ofensivo es eso. Y que Ener Valencia, además, también Gonzalo Plata, un poco menos, tiende a caer mucho a banda, ¿sí? A generar esas superioridades en banda para complicar a los laterales rivales. A su vez, obviamente, ¿qué ventajas da este fútbol ecuatoriano, esta selección de Ecuador? Y que obviamente su sector defensivo central es el más débil, le falta encima su principal figura. No son malos, pero sí es el lugar más débil de la cancha que tiene, y además los carrileros suelen dejarlos ciertamente desprotegidos. En el caso de Uruguay, yo pensaba y estaba convencido de que era un partido muy para Darwin Núñez, porque el otro día tuvo grandes movimientos cayendo a banda y demás, pero el equipo que está planteando Uruguay en realidad, ¿sí?, es un equipo más similar a este que estamos viendo acá, con Roget en el arco, que fue el que plantó en el último entrenamiento. Roget, Nández, Seba Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerés, Ugarte como pivote, Valverde y De la Cruz, Pelistri, Araujo, hasta ahí es el mismo 11, pero se da la salida de Darwin Núñez y el ingreso de Cristian Olivera. A mí, bueno, no me deja de sorprender el ingreso de Olivera como centro delantero. Si jugó como centro delantero, miren, yo hice la búsqueda y en Transfermarkt lo que figura son 2 partidos jugando en Rentistas de la mano de Capucho, de Alejandro Capucho, en el Apertura que Rentistas gana en 2020. Ese equipo jugaba con un 4-4-2, en general un 4-2-3-1, donde Olivera era el delantero con Vega, ¿sí?, cuando jugaban los dos en punta, y si no, lo que pasaba era que jugaba Bizarre en una banda, Colo Romero en otra, Vega se retrasaba a la posición de media punta y el que avanzaba era el propio Olivera. Jugando como centro delantero, de hecho llevaba la 9 en ese equipo. Como centro delantero tiene un gol en esos 2 partidos y se le hizo a Peñarol en el campeón del siglo para descontar 2-1, un partido que terminan empatando 2-2. A Peñarol, que lo dirigía Diego Forlán en aquel momento de pandemia, además pleno 2020. ¿Qué creo que va a buscar acá? A mí me parece que va a buscar esa velocidad a espaldas de los centrales, que lo que creo que ve Bielsa acá es que Ecuador es un equipo que de local se adelanta un montón en el campo, que busca que sus líneas centrales avance hasta la mitad de la cancha y que defiendan lejos del arco, lejos de su propio arquero. Y ahí con lo que es Araujo, tanto yendo hacia adentro de la diagonal, o como Pelistri que pueda hacer la banda, o los movimientos que pueda hacer incluso hacia afuera de Cristian Olivera, ganarle la espalda a los centrales, ¿sí? Lo veo corriendo siempre en diagonal a la espalda de cualquiera de los 3 centrales que pueda plantear Félix Sánchez en Ecuador. Si plantea una defensa de 4, va a ser lo mismo, de hecho con más ventaja todavía, porque Estupiñán
y Hurtado se van a seguir soltando en el ataque y va a haber que van a tener que tener un defensa que creo que puede ser Carlos Grueso, el que pueda retroceder un poquito para conformar esa línea de tres, porque para no defender casi que mano a mano en algunas ocasiones, tanto si Araujo se cierra o si De la Cruz, por ejemplo, pisa el área como hizo el otro día contra Chile, que se desdoblaba y aparecía muchas veces en este sector casi al lado de Darwin Núñez, que se movía ocupando espacio. Entonces, en ese sentido, creo que Uruguay puede lastimar un montón a la selección de Ecuador. ¿La clave cuál será? De vuelta, que Valverde pueda recibir, ¿sí? Y que De la Cruz también, y que ellos dos puedan descargar tanto a Nández o a Piquerez y que puedan lanzar rápidamente el balón a las espaldas de la línea defensiva. En el caso de que Valverde se pueda dar vuelta, en realidad el toque puede ser con Pelistri y en esa devolución manda rápido la pelota a espaldas de los defensas, siempre buscando esos sectores libres que deja la defensa de Ecuador. De vuelta, estos tres muchachos, Valverde, Ugarte y De la Cruz, van a ser vitales para un montón de cosas, pero sobre todo para ganar el duelo de la mitad de la cancha, donde creo que va a estar la clave del partido. Ugarte va a tener que vencer y retroceder para vencer la presión alta que va a ejercer Ecuador. Recuerden que Ecuador va a presionar con Ener Valencia, con Gonzalo Plata, con Moisés Caicedo, con Estupiñán y con Hurtado. Van a ser 5 tipos, o sea, los carrileros, un volante y los 2 puntas que se van a sumar a la presión. Y que Cifuentes también se genera, adelanta un montón en esa presión, el otro volante, uno de los otros volantes que queda libre de Ecuador, para ganar todas las segundas pelotas. Está siempre en los relevos, mientras que Grueso es el que tal vez el más posicional y que espere un poquito más atrás. Pero en ese sentido, 4, 5, 6 jugadores dispuestos a presionar muy alto Uruguay, y que el otro día este triángulo formado por Viña, Cáceres y Roget a mí me dio un poquito de duda, sobre todo en algunas salidas donde nos costaba perfilarnos para la salida, donde al final Roget era el que tenía que terminar largando el balón un poquito largo, ¿sí? Saltando un poquito de líneas. En ese sentido, Roget no es el que más me convence para ese laburo. Pero bueno, también habrá que ver, ¿no? Viña el otro día fue uno de los jugadores que más conexiones tuvo con otros compañeros tocando la pelota. Ugarte conectó, con el jugador que más conectó pelotas fue con Piquerez. Viña lo hizo de muy buena manera también con Nández y con Piquerez, o sea que los laterales también fueron parte de la salida. A mí, como les digo, me sorprende mucho que no esté Darwin en cancha por Cristian Olivera, porque Darwin me parece que justamente le daba esa capacidad de correr mucho más y de manera mucho más efectiva de cara al arco. Sí puede ser que, bueno, que sea un primer cambio, ¿no? En algún momento del partido. Haciendo ciertas, el 11 que se manejó el otro día fue ese. El 11 que a mí me gustaría ver en realidad sería un 11 diferente, donde sí, el sacrificado sería Maxi Araujo, que yo sería el que saque en ese sentido, pero que el que hubiese agregado es a Matías Olivera, y a Piquerez lo hubiese soltado un poco más, como cuando jugaba en River Plate, que jugaba casi de extremo, ¿sí? Y después, obviamente, como 9, había pensado en Darwin Núñez, y en realidad en mi idea estaba jugar más o menos de esta manera, ¿sí? Un 4-2-3-1, pero con Piquerez acá en realidad más siendo un doble lateral, tratando de, bueno, evitar la subida por este costado de los carrileros, tratando de que caiga algún volante, Gonzalo Plata, que juega también por ese costado y demás. Y lo mismo por acá, donde Pelistri, ya vimos, bueno, el descalabro de Alonso en el Mundial, que lo hacía casi que aparecer en este sector, pero digo que también tiene la capacidad de poder recostarse y seguir al carrilero si a Nández le copan la parada, ¿no? Le cae mucha gente, Ener Valencia, o Moisés Caicedo contra este costado. Entonces terminar casi que con un 4-4-1-1, y ahí poder salir a partir de ahí, e inclusive poder llegar a esto, ¿no? Ahí sí, un 4-1, 4-1, con Ugarte casi que metido entre los centrales en zonas defensivas. Y que esto me permite que Piquerez sea un tipo con más utilidad y que si tiene que ser defensivo, que lo sea. Este era el 11 que al menos a mí me daba vuelta en la cabeza, y que además me parecía muy claro de por qué había citado tantos laterales, porque suponía yo al menos que pensando en Ecuador iba a poner una especie de doble lateral, aunque Piquerez tenga la posibilidad de ser extremo. En ese sentido, entonces, nada de esto parece que fue lo que sucedió, y el 11
que planteó el entrenador Marcelo Bielsa en el último entrenamiento, el último movimiento de fútbol, es este, con Cristian Olivera como número 9, como centro delante. ¿A ustedes qué les parece lo de Cristian Olivera? ¿Cómo formarían este Uruguay contra Ecuador? ¿Qué les parecen las virtudes de Ecuador? ¿Podremos llevarnos un punto? Todo eso me lo dejan en comentarios. Obviamente se pueden suscribir, pueden dejar su like. Sus comentarios son más que bienvenidos siempre. Y nada más, nos estaremos viendo en el postpartido, el otro día del Uruguay-Ecuador, del Ecuador-Uruguay en realidad, ahí sí, para hablar de lo que dejó eso y los 180 minutos globales de Marcelo Bielsa frente a la selección uruguaya en este comienzo de eliminatorias. Gente, abrazo grande, que pasen muy bien y nos vemos en próximos videos. Chau, chau.